Hola, soy Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver el algoritmo de optimización por colonia de hormigas. Los resultados de aprendizaje son estos dos que se muestran aquí. En primer lugar, vamos a ser capaces de describir con detalle este algoritmo de optimización por colonia de hormigas. Y en segundo lugar, vamos a ser capaces de revisar y de valorar las distintas variantes que hay sobre el algoritmo original. Un algoritmo de optimización mediante colonia de hormigas es una técnica metaheurística que se basa sobre todo en un método constructivo, en el que disponemos de un conjunto de hormigas que poco a poco van a ir construyendo la solución. Básicamente, este tipo de técnica metaheurística lo que está haciendo es combinar una exploración donde las hormigas se van moviendo y van buscando una nueva alternativa, una nueva secuencia, una nueva decisión de cara a obtener una solución, y también una explotación. Lo que tenemos es que las hormigas van dejando un rastro de feromonas y nuevas hormigas pueden explotar aquellos tramos que previas hormigas ya han visitado gracias al rastro de feromonas que hay. Así, a grosso modo, podemos entender este algoritmo como un algoritmo muy sencillo formado por dos únicos pasos. El primero de construcción de las soluciones y el segundo de actualización de las feromonas, que se van actualizando iteración tras iteración del algoritmo. Con mucho más detalle, el algoritmo consiste en estos pasos que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos una etapa de inicialización. Lo que tenemos que hacer es inicializar esa estructura de feromonas. Pues si yo lo que tengo es una hormiga que va a ser capaz de moverse desde este nodo a todos esos nodos, básicamente lo vamos a representar como un grafo, lo que tendré que hacer es inicializar la feromona que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí y así sucesivamente para todos los arcos. Por otro lado, también voy a necesitar inicializar la visibilidad de los arcos en base a la calidad, en base a la bondad o en base a una heurística que yo necesito y que yo he generado para mi problema en particular. A continuación, lo que tenemos que hacer es inicializar la estructura de probabilidades. Y esto se va a hacer gracias a las feromonas y a la visibilidad que hemos calculado en el paso justo anterior. Y luego, por último, lo que haremos será inicializar al conjunto vacío, ya que la solución de partida está vacía, para todas las hormigas. Una vez tenemos esa inicialización, empezamos con la etapa de construcción de la solución propiamente dicha. Básicamente lo que tenemos son dos algoritmos, o dos bucles, mejor dicho, anidados, en el que vamos a trabajar para todas las hormigas y para cada una de esas hormigas lo que haremos será analizar todos los posibles pasos que pueden hacer. Pues si en un momento determinado la hormiga está aquí, en el punto o en el nodo I, pues podrá moverse a n siguientes nodos, es decir, n posibles decisiones. Y determinar si se va a mover a la 1, a la 2 o a la j-ésima dependerá de las probabilidades que se calculan en base a esta expresión de aquí. Es un cociente donde tanto el numerador como el denominador tiene un parámetro tau, que es la cantidad de feromona que hay en un arco, y la visibilidad o el valor de heurística de ese arco, medido en términos de costes, de distancia, de bondad, de lo que sea en mi algoritmo. Una vez ya he construido la solución, lo que tengo que hacer es comenzar con el proceso de actualización, que consiste en dos actualizaciones secuenciales. La primera es la actualización de la estructura de feromonas, que se va a actualizar en base a esta expresión de aquí. Básicamente, la feromona que yo tengo en un nivel se propaga al siguiente nivel teniendo en cuenta un criterio de evaporación, puesto que tal y como ocurre en el mundo real, pues directamente las feromonas van desapareciendo, se van disolviendo a lo largo del tiempo. Tenemos este parámetro que nos va a permitir indicar o marcar si quiero una tasa de evaporación más alta o menos alta. Y luego, por supuesto, lo que hay que hacer es tener en cuenta también este delta, que es todo lo que se incrementa de feromonas gracias a las hormigas que sí que han recorrido esa arista, ese arco. Una vez tenemos las feromonas, lo que tenemos que hacer de nuevo es actualizar las probabilidades, exactamente igual que hemos hecho aquí. Típicamente las feromonas y las probabilidades sí que van cambiando a lo largo del tiempo, pero la visibilidad, que es el valor de la distancia o el coste de la heurística, pues normalmente se mantiene fija
A, puesto que eso depende única y exclusivamente de la arista. Y con esto vamos repitiendo el algoritmo, iteración tras iteración, hasta que encontramos una solución de calidad suficientemente buena que nos lleve a terminar el algoritmo. Lógicamente, existen muchas variantes a partir del algoritmo original. Por ejemplo, disponemos del sistema elitista. El sistema elitista lo que hace es ir un paso más allá del algoritmo original. En el algoritmo original, básicamente solo estamos trabajando con H hormigas, y cada una de esas hormigas deposita una cantidad de feromonas, es decir, como si fueran miguitas de pan, en cada uno de los tramos o de las decisiones que toma. Si estamos hablando de un problema de minimización, pues típicamente es 1 partido la distancia o la calidad de la solución. Sin embargo, en el sistema elitista lo que se hace es considerar cuál es la mejor solución encontrada hasta ese momento. Y de alguna forma es como si creáramos una super hormiga. Ya no tenemos H hormiga, sino que ahora tenemos H más 1. Y esa nueva super hormiga es la mejor solución. Y esa mejor solución, marcada o representada por la super hormiga, también deposita feromonas. De alguna forma lo que estamos haciendo es incrementando o reforzando la mejor solución que pasa a tener más feromonas. Por otro lado, tenemos también la variante del sistema basado en rango. En el algoritmo original de optimización por hormigas, las feromonas que se van depositando en las secuencias, en las decisiones, dependen de la solución que ha encontrado esa hormiga. Sin embargo, en el sistema basado en rango no funciona simplemente en base a la calidad, sino que lo que se hace previamente es ordenar todas las soluciones y establecer un rango. Si yo soy en la mejor solución, pues estoy en la posición 1, la siguiente segunda posición, tercera, etc. Pero sin tener en cuenta el valor absoluto de la solución, sino simplemente su clasificación en el rango. Y ahora entonces la cantidad de feromonas que se deposita no va a depender del valor de la solución, sino del rango. Primera posición, segunda, tercera. Con esto estamos reduciendo, pues si hay diferencias muy grandes entre la calidad de la mejor y de la peor solución, porque se ha traducido todo a una diferencia de rangos, no de valores absolutos. Por otro lado, existe también la variante del sistema de colonias. De alguna forma, tal y como hemos visto en el algoritmo original, la feromona que deposita la hormiga depende de la hormiga, depende realmente de la calidad de la solución encontrada por la hormiga. Pues en un sistema de colonias lo que se hace es ser más parecidos a cómo funciona en la realidad. Realmente todas las hormigas depositan la misma cantidad de feromonas, sin importar la calidad de la solución. Eso sí, las hormigas que han encontrado una solución más rápidamente vuelven a comenzar una nueva iteración de búsqueda. Es como si hicieran una operación de reinicio de búsqueda. De alguna forma lo que estamos simulando es que hay más de H hormigas, porque en el momento en el que yo termino, vuelvo a empezar, aunque haya otras hormigas que todavía estén construyendo su solución. Es como si me hubiera aparecido una nueva hormiga que reinicia un proceso de búsqueda. Por último, existe también otra variante, que es la que incluye acciones, conocidas como acciones demonio, de mejora. Y esa mejora se hace en base o utilizando una técnica de búsqueda local. Básicamente lo que hacemos es, una vez tenemos la solución encontrada, gracias a estas acciones demonio, lo que se hacen son modificaciones de búsqueda local que tratan de mejorar todavía más esas soluciones que se han construido. Y por supuesto, una vez se han mejorado esas soluciones que se han construido, ya podemos pasar a la actualización de las feromonas y la actualización de las probabilidades. Como conclusión es indicar que este algoritmo de optimización por colonia de hormigas se trata no solo de un algoritmo de optimización, sino también de un algoritmo constructivo incremental, donde las propias hormigas van combinando exploración en base a nuevas decisiones. Siempre va a haber una hormiga que se va a ir por otra alternativa para ver si funciona, para ver si es buena o no, pero también en base a la explotación. Yo soy una hormiga y detecto que hay muchas feromonas por aquí y por lo tanto voy a explotar ese camino que otras hormigas previas ya han analizado. Esto lo podemos parametrizar fácilmente gracias al parámetro tau, es decir, la cantidad de feromonas que hay, y la tasa de evaporación ρ, si van perdiéndose más o menos. Y como hemos visto, existen múltiples variantes que me permiten modificar el comportamiento del algoritmo original.